Jeremías 19. Jeremías es un profeta que el Señor lo ha elegido para anunciar su palabra, y no solamente a Israel, sino también a las naciones, a otras naciones. Dios lo llama siendo muy joven y le da su palabra para que él la transmita al pueblo de Judá. Después del reinado de Salomón, las 12 tribus se dividen. Entonces existe el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es dirigido por 11 tribus, y el reino del sur queda Judá con un pedacito de la tribu de Benjamín. Las 11 tribus se habían portado mal, el reino del norte se había portado mal delante del Señor, y el Señor decidió llevarlos cautivos. Les advierte una y otra vez con sus profetas, pero ellos desobedecen y se van detrás de dioses que enfurece, hace que la ira del Señor se ponga sobre las 11 tribus, y Siria viene y se lleva a las 11 tribus de Israel. Queda entonces una tribu, todavía el reino del sur, con Jerusalén, su capital. Judá queda todavía gobernado por reyes, que son los descendientes de David. Y entonces Jeremías comienza a predicar en los últimos, casi los últimos 4 reyes de Judá. Y entonces va una y otra vez advirtiéndole sobre el castigo que va a venir, porque el Señor estaba molesto y había advertido ya a Jeremías de que iba a venir una calamidad desde el norte. Y había anunciado que iba a haber hambre, que iba a haber pestilencia, que iba a haber muertes. Iba a venir por consecuencia de su pecado, del pecado de Judá. Judá y un pedacito de Benjamín. Jeremías viene de un linaje de sacerdotes, y él es joven aún. El Señor lo llama siendo un joven y comienza a usarlo, y ahora se tiene que enfrentar contra los reyes de Judá. Y el Señor nuevamente en el capítulo 19 vuelve a hablarle y le dice así dice el Señor, le dice a Jeremías. El Señor directamente le habla a Jeremías y le dice: ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Ahora, es una orden del Señor, y le dice: ¿sabes qué? Vas a ir, Jeremías, y vas a comprar un cántaro de barro, vas a ir al alfarero y se lo vas a comprar. Luego le dice: pídele luego que te acompañen de los ancianos del pueblo, y también de los ancianos de los sacerdotes. Entonces, Jeremías tenía que comprar el cántaro de un alfarero, un cántaro de barro. Luego tenía que ir y llamar a los ancianos del pueblo, gente mayor, y luego tenía que llamar también a los ancianos de los sacerdotes, gente muy, muy preparada. Y en el versículo 2, una vez que ya tengas el cántaro, ya tienes a los ancianos del pueblo, ya tienes a los ancianos de los sacerdotes, entonces vas a ir a un lugar. Y el versículo 2 dice: ve al valle de Ben Hinnom. Y esto ya lo hemos discutido un poquito anteriormente. Ya Jeremías ha profetizado acerca de este lugar. Ben Hinnom, o el valle de los hijos de Hinnom, es un valle, era conocido porque ahí era donde la ciudad de Jerusalén tiraba algunos desechos o basuras, y luego quemaban, y siempre había humo por algunos lugares. Era un valle un poco grande, era un valle un poco amplio. Y luego también es conocido porque ahí había una ciudad que era Tofel, y en ese lugar era un santuario pagano. Jeremías comienza a profetizar a las finales del reinado del rey Josías, y el rey Josías ha tratado de limpiar este lugar, él ha tratado de limpiar. Sin embargo, el rey que lo sucede, que es su hijo, comienza a dejar que el pueblo nuevamente entre en la idolatría. Y este valle es un valle interesante porque cuando se traduce
al griego, entonces se usa una palabra que es muy conocida, Gehenna. Y luego cuando se traduce a nuestro español o a la Biblia que ustedes están usando, no usan Gehenna, sino usan la palabra infierno. Entonces, originalmente este valle se le llama el valle de Hinnom o de los hijos de Hinnom. Luego el Señor le va a cambiar el nombre y le va a poner en la profecía que ya hizo Jeremías, y en esta profecía que vamos a ver le va a cambiar el nombre. Y Jesús usa también este lugar refiriéndose a Gehenna, que es este valle, pero en las Biblias que cuando se traducen en las Biblias al español, la palabra es infierno, y otro día hablamos un poquito más de eso. Pero el versículo 2, el Señor le está diciendo entonces a Jeremías: anda al alfarero, compra una vasija de barro, y luego reúne a los ancianos del pueblo, luego reúne a los ancianos de los sacerdotes, y ahora que ya tienes tu vasija, ya tienes a los ancianos, entonces ve y dirígete a este valle, y ve al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Ahora, las palabras que iba a decir Jeremías no iban a ser fácil, pero el Señor le dice que le da la orden y le dice: proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Y entonces le dice el comunicador, le dice lo que debe proclamar. Versículo 3: dile, y aquí le da la audiencia a quien va dirigido el mensaje: diles a los reyes de Judá, y a los habitantes de Jerusalén. Entonces la audiencia está dirigida a los reyes de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, el Señor le añade y le dice: escuchen la palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y aquí viene lo que tenía que proclamar: haré venir tal calamidad sobre este lugar. Y acuérdense que está en el valle de Ben Hinnom, y está diciendo, Jehová está diciendo que va a venir una calamidad en este lugar, en este valle. Haré venir tal calamidad sobre este lugar que todo el que se entere le zumbarán los oídos. Cuando se enteren de lo que va a suceder en este valle, en este lugar, sus oídos van a zumbar. Versículo 4. Y le da la razón por qué va a venir una calamidad: porque ellos me han abandonado. ¿Quiénes? Los reyes de Judá. ¿Y quiénes? Los habitantes de Jerusalén me han abandonado. Y no solamente me han abandonado, sino que han profanado este lugar que debería ser santo, este lugar que era la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Ellos lo habían profanado. ¿Cómo? ¿Cómo habían profanado ese valle? Habían quemado en él, o sea, en el valle, habían quemado en el valle incienso a otros dioses que no conocían ni ellos ni sus antepasados, los reyes de Judá. Ahora, es una crítica de parte del Señor muy fuerte acerca de los habitantes y acerca de los reyes de Judá. Y le dice: ustedes, primero, lo que ustedes han hecho, ustedes me han abandonado. Segundo, ustedes han profanado esta tierra santa, esta tierra que yo les he dado, esta tierra prometida. Ustedes lo han profanado. ¿Cómo? Quemando el incienso a otros dioses, y no son dioses que ustedes conocen, sino son dioses que ustedes no conocían. Ni ustedes que están ahorita quemando incienso a esos dioses, ni sus antepasados. Además, han llenado de sangre inocente este lugar. Versículo 5. Han construido santuarios paganos. En el valle se habían construido santuarios, no uno, sino varios. Y esto viene desde el tiempo de Salomón. Si ustedes revisan un poquito los reyes anteriores, muchos de esos reyes han ofrecido incluso a sus hijos pasar por el fuego. Aquí había un templo para el dios Moloch, y aquí en este valle
se pasaban los niños por fuego. Versículo 5, ustedes han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego. Algunos pastores solamente dicen, oh no, es que solamente había fuego y ellos lo pasaban, no ofrecían sacrificios, pero el versículo 5 está diciendo, ustedes han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego. Y literalmente la palabra es quemar a sus hijos en el fuego. ¿Y cómo? Como holocaustos a Baal. Y el Señor les advierte y le dice, cosa que yo jamás les ordené, ni les mencioné, ni jamás me pasó por la mente, pero ustedes lo están haciendo, ustedes están poniendo a sus hijos, y por eso era el llamado a las personas mayores del pueblo. Por eso era importante que los ancianos de los sacerdotes estuvieran ahí, porque ellos estaban permitiendo todo esto. Los ancianos, el pueblo mismo estaba llevando a sus hijos y quemándolos. En los altares estaban ofreciendo a sus hijos como holocausto. Y era un holocausto para Baal. Y el Señor está molesto y les está diciendo, yo nunca les ordené. Ni siquiera eso pasó por mi mente. Versículo 6. Ahora, por todo lo que les he dicho, porque ustedes han profanado el lugar, porque ustedes están quemando inciensos, porque ustedes han construido santuarios paganos, porque ustedes están quemando a sus hijos como holocausto. Entonces, versículo 6. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet, porque Tofet era el lugar donde habían estos santuarios paganos. Y va a venir días en que este lugar ya no se llamará Tofet, ni el valle de Beninón, ya no se va a llamar Tofet ni Beninón, ahora se va a llamar Valle de la Matanza, porque aquí va a suceder una matanza, afirma el Señor Jehová Todopoderoso. Versículo 7, en este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén. Ellos tenían planes y ellos decían, ya hemos visto que Jeremías les ha reclamado, porque los profetas andaban hablando de que va a venir paz, paz, paz y prosperidad. Oh, shalom, shalom, paz, paz, y todo va a haber paz. Y el Señor les está diciendo, no, en este lugar ustedes están pensando, ustedes tienen planes, en este lugar anularé los planes de Judá y voy a anular los planes de Jerusalén. Y miren lo que voy a hacer, los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Ahora, iba a haber una matanza en este valle donde ellos estaban adorando a otros dioses, donde estaban sacrificando a sus propios hijos como holocausto y los estaban quemando para los Baales. Ahora, iba a haber una matanza. Iban a morir, gente iba a morir en ese valle. Y ya no se iba a llamar el valle de Beninón, de los hijos de Inón, ya no se iba a llamar Tofel, pero ahora se iba a llamar el valle de la matanza. Y esos cuerpos en esa matanza, esos cuerpos van a quedar tendidos. Ya Jeremías había advertido en otra profecía anterior de que esos pueblos, cuerpos, o sea, el mismo pueblo iba a quedar tendido como estiércol sobre la tierra. Y aquí está diciendo, en esta profecía Jeremías está añadiendo algo interesante. Está diciendo que aún las aves del cielo y las bestias de la tierra se servirán de estos cadáveres. O sea, iba a haber aves carroñeras, iban a venir y se iban a comer esos cadáveres. En la profecía anterior les había dicho que iban a llorar, que no iban a poder enterrar a sus muertos, iban a quedar sobre la tierra como estiércol. Versículo 8. Convertiré esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Esos santuarios iban a quedar desolados. Ese lugar que ellos habían profanado. En vez de tener la bendición del Señor, ahora el Señor iba a dejar ese lugar desolado. Y en objeto de burla, todo el que pase por este lugar quedará atónito y se burlará de todas
sus erizos. Ahora, aquí hay una profecía un poquito más hacia adelante sobre Jerusalén. Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas, y que se devoren entre sí. Esta profecía ya había sido expuesta anteriormente, ya la habíamos estudiado, pero nuevamente Jeremías, de parte del Señor, vuelve a decirles que la amenaza que viene del norte, hay una amenaza que viene del norte, y ellos iban a sitiar Jerusalén, y iban a quedar sitiados donde ellos no iban a poder salir a comprar ni a vender nada, porque estaban cercados, estaban sitiados, iban a quedar sitiados. Y entonces, al no tener carne para comer, entonces se iban a comer a sus hijos, literalmente se iban a comer, iban a hacer carne y se iban a convertir en carnívoros, iban a comer la carne de sus hijos, y no solamente la carne de sus hijos, pero luego entre ellos iban a comer. Y luego esto va a suceder, esta profecía se va a cumplir, literalmente se va a cumplir. Ellos van, ahorita pues ellos podrían estar diciendo, espérate, pero ¿cómo? Si eso no puede suceder, ahorita estamos bien, shalom, shalom, todo paz, paz, la paz sea contigo, a ver, paz. Además, ellos estaban confiados de que ahí estaba el templo de Dios y que nada les podía ocurrir porque en el templo de Dios ellos estaban protegidos. Y Jeremías también ya había anunciado la destrucción del templo. En una profecía anterior, Jeremías ya había anunciado que así como en Silo, así como las 11 tribus de Israel tenían a Silo, y en Silo había ahí un lugar de adoración para Jehová, y vinieron los sirios y lo destruyeron y no quedó nada, así también Jeremías había dicho que ese templo que Salomón había construido, un templo espectacular, grandioso, iba a ser también destruido. Y ahora les está diciendo que no solamente iba a ser una destrucción física, pero también una destrucción de cuerpos, una gran matanza. Iba a haber una gran matanza en ese valle, pero también se iban a comer a sus hijos, literalmente se iban a comer la carne de sus hijos al ya no haber qué comer. Y al estar cercados y sitiados, entonces ellos también se iban a comer entre unos a otros. Entonces el versículo 10 le advierte. Toda esta profecía tiene que ver con el cántaro. ¿Y qué le dice el versículo 10? Rompe después el cántaro, o sea, agarra el cántaro y rómpelo en 1000 pedazos. O sea, que no quede pieza grande, que queden todas piezas muy chiquititas, mil pedazos. A la vista de los hombres que te acompañan. Los que los estaban acompañando eran los ancianos del pueblo, los ancianos de los sacerdotes. Y entonces, versículo 11, rompe ese cántaro a la vista de ellos, que se rompe en 1000 pedazos, y adviérteles que así dice Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 11 dice, voy a hacer pedazos a esta nación. O sea, ustedes piensan que están a salvo, ustedes piensan que están bien. Pero la profecía del Señor no venía en sentido bueno, venía con una maldición. Les estaba diciendo, voy a hacer pedazos a esta nación. Ustedes piensan que están fuertes, ustedes piensan que shalom, shalom, oh, paz, paz. Mira, tenemos acá el templo del Señor, ¿qué nos va a ocurrir? El Señor le dice, les advierte, voy a hacer pedazos a esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero, que ya no se puede reparar. Aunque tengas 1000 pedazos y quieras nuevamente reconstruirlo, ya no lo vas a poder reparar. Y a falta de otro lugar, enterrarán a sus muertos en Tofet. Ahí, en ese lugar, en ese santuario. Okay. Ustedes están ofreciendo a sus hijos a Baal, quemándolos en holocausto. Los están poniendo como sacrificio, los están quemando. Ahora, ya no van a ofrecer sacrificios a sus hijos, ya no se lo van a ofrecer. Ustedes mismos se lo van a comer. Ustedes mismos se lo van a comer. ¿Y saben qué? Aquí donde estaban este santuario, ahora ahí ustedes van a enterrar a sus muertos. Versículo 12. Así haré con este lugar y con sus habitantes. Con este valle, era un valle hermoso. Había negocios, ahí estaba la puerta de los alfareros, ahí estaban los alfareros, habían negocios, habían santuarios.
Y el Señor dice, haré con este lugar, voy a despedazar este lugar en 1000 pedazos con sus habitantes, afirma el Señor. Esta ciudad quedará tal y como quedó Tofet. Todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los reyes de Judá, y acá ahora habla del asunto físico o del asunto material, los reyes tenían palacios y la gente tenía buenas casas porque el Señor los había bendecido. Si ustedes recuerdan, cuando Salomón construyó el templo, usó toneladas de oro y también construyó un palacio, no solamente para él, pero para una de sus esposas, y todo tenía oro y hierro y plata, habían toneladas. Ahora, todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los reyes de Judá, es decir, todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los astros del cielo y donde se derramaron libaciones a otros dioses. Ahora, como ustedes han hecho eso en sus casas, ustedes han quemado incienso a los astros del cielo. Ya habíamos visto que en el templo de Jerusalén, en el templo que era consagrado al Señor, ellos habían metido todos estos a los astros del cielo. Ya Jeremías había denunciado eso anteriormente. Pero ahora está hablando de las casas, de los palacios y de las casas de Jerusalén. Y era una costumbre de ellos encender incienso o elevar incienso para los astros del cielo. Y ahí dice, ok, así se derramaron libaciones a otros dioses, quedarán tan impuras como quedó Tofet. Tus casas y tus palacios ahora van a ser impuros por causa de lo que tú estás haciendo. Y nuevamente Jeremías vuelve a pararse y a decir, cuando regresó Jeremías de Tofet, donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor. Ahora se fue a la casa del Señor y les dice, y dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les había prometido. Ahora, había una calamidad. En Deuteronomio se habla acerca de maldiciones, muchas maldiciones que iban a venir cuando ellos desobedecían al Señor. Ahora sucede que hay un sacerdote, capítulo 20, versículo 1, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal de la casa del Señor, escuchó la profecía de Jeremías, y versículo 2, mandó que lo golpearan al profeta. En vez de arrepentirse, en vez de decir, oh, el Señor va a destruir, el Señor va a mandar una calamidad y obedecer a la profecía, lo que hace es, manda que lo golpearan al profeta Isaías y que le colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín junto a la casa del Señor. Ahora, sobre eso les explico un poquito más en la siguiente lección, pero solo quería hacerles un poco de hincapié. Cuando el profeta comienza a hablar lo que el Señor le está diciendo, y no cosas bonitas, pero matanzas, muertes, destrucción, comerse a sus propios hijos, y luego viene al lado del templo y comienza a profetizar y a decir de que una calamidad muy grande, y el Señor ya había puesto en su mente enviar todas las calamidades que había anunciado. Entonces ahora Jeremías es golpeado, y no por causa de alguien que desconoce la palabra del Señor, pero por un sacerdote, alguien que sí conocía la palabra del Señor. Ahora, estas cosas van a suceder, y el Señor sigue advirtiendo al pueblo de Israel y le sigue anunciando lo que va a suceder. Y muchas veces en la vida de nosotros, cuando nos alejamos del Señor, y todo esto es por desobedecer al Señor, por alejarse del Señor, todo esto es por irse detrás de otros dioses. Y muchas veces en la vida nuestra, en la vida que llevamos, muchas veces dejamos al Señor, Dios Todopoderoso, al que nos ha bendecido con todo lo que hemos tenido, o con todo lo que Él nos ha dado. Y en vez de bendecirle con todo lo que Él nos ha dado, ahora las casas que tenemos, nuestros hijos, los llevamos
y hacemos pasar idolatría a nuestros hijos. Y en nuestras casas tenemos idolatría. El Señor está muy molesto porque Él les había dado una tierra que iba a ser santa. Sin embargo, el pueblo había profanado lo que el Señor le había dado. Y muchas veces nosotros profanamos lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado en bendición. El Señor nos ha dado para que podamos bendecirle con lo que tenemos. Pero muchas veces con lo que tenemos deshonramos al Señor. Y nos vamos detrás de dioses. E incluso a nuestros hijos, hermanos, a nuestros hijos, nosotros los pasamos por fuego. También ponemos idolatría a nuestros hijos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes lo que hay dentro de nuestros hogares, Padre Santo. Si es que hay idolatría, Señor, en la casa de alguno de mis hermanos, Señor, si hay idolatría, permite, Padre Santo, que nos deshagamos de los ídolos, Señor, de todo aquello, Señor, que te desagrada. Padre Santo, haz que los corazones de los que están escuchando esta palabra, Señor, se vuelvan hacia ti, Señor. Porque tú quieres dar bendición, Padre Santo, no maldición. Pero cuando la persona, en vez de adorarte a ti, Señor, más bien se va detrás de otros dioses y lleva también a sus hijos a la idolatría, Señor, eso te desagrada. Y tú, Padre Santo, vas a enviar calamidad. Oro, Padre mío, porque si hay algún hermano que lo está haciendo y está consciente, Señor, así como ese cántaro se rompió en 1000 pedazos, así también tú vas a romper la vida de aquellos, Señor, que se van de otros dioses. Padre Santo, yo te suplico, Señor, que en esta semana que empecemos, mis hermanos puedan venir delante de ti, Señor. Oro por ellos, Padre Santo. Oro por todo el que me está escuchando, Señor, para que pueda venir él y su familia, sus hijos, su esposa, Señor, y todos ellos que sirvan al Dios verdadero, Padre Santo, porque tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.